Psicología del desarrollo infantil, de 0 a 12 años, la primera unidad, que es lo que nos corresponde a nosotros en este momento, está ahí mi nombre, está mi correo electrónico para mantenernos en contacto y está mi número telefónico, que sí les voy a pedir mucho a las chicas que están en el grupo 3, si me pueden hacer el favor de enviarme de alguna manera un mensajito o bien un correo electrónico con su número de teléfono para de alguna manera hacer este grupo y mantenernos en contacto y estar actualizándonos, o si hay algún comentario, alguna duda, de repente es un poco más fácil y más a la mano el estar en el WhatsApp. Todos los días traemos el teléfono, entonces a lo mejor me surgió una duda o de repente en mi trabajo hay algo que como que lo estoy queriendo relacionar y a lo mejor si lo necesitan estoy a sus órdenes también. Cualquier, cualquier necesidad de esa índole. Lo primero que que para mí es importante que veamos es la parte de las videoconferencias, que son como el día de hoy, sábado 28 de julio, el sábado 4 de agosto y el sábado 11 de agosto son las videoconferencias. Como les comentaba, el primer día, que es hoy, es cuando a mí me toca trabajar con ustedes así en vivo en la videoconferencia. Sin embargo, el siguiente sábado 4 y el sábado 11 de agosto no estaré yo presente en la videoconferencia, pero le estaré dando seguimiento y continuidad al trabajo de mis compañeras en lo que respecta a las siguientes unidades, pero seguiré yo trabajando con el mismo grupo 3 y la parte de los criterios de evaluación. Cada una de las unidades contiene una actividad específica que al final, antes de finalizar esta videoconferencia, yo les explicaré cuál es la actividad de esta primera unidad. Pero lo primero que quiero que veamos es la parte de cómo nos vamos a evaluar. Cada una de las actividades tiene un valor del 20% de tu calificación, considerándolo o visualizando la calificación como un 100%. Son 4 unidades, cada actividad tiene un valor de 20%, entonces eso significa que ya tenemos un 80% de nuestros 100 al realizar las actividades, que en realidad son actividades bastante sencillas, pero con toda la esencia del contenido de la unidad. Y lo importante es que nos avala a nosotros o que nos da la posibilidad de confirmar que estamos realizando un aprendizaje significativo, que es significativo el aprendizaje que nosotros estamos compartiendo con ustedes. Ese es el objetivo de la actividad. El otro 20% que hace falta para completar el 100% de la calificación para la materia de psicología del desarrollo infantil de 0 a 12 años, me lo va a proporcionar o se los va a proporcionar a ustedes el asistir a por lo menos una de las videoconferencias en las que nosotros vamos a estar trabajando. Es decir, las personas que por alguna razón el día de hoy no pudieron asistir porque no se les informó, porque no pudieron estar por alguna situación ajena a ellos, tienen la oportunidad de los siguientes 2 sábados para cubrir ese requisito, para obtener ese 20% que le va a dar el 100% de la calificación. Las actividades que nosotros vamos a realizar implican entrar a la plataforma. Es importante que tengamos esa interacción porque también es uno de los medios en donde nosotros podemos aclarar dudas y enriquecer nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que no me pasa a mí le está pasando a otra compañera de otro estado quizá, y entonces ahí me entero de las dudas que tiene o de la evolución de la información en su área de trabajo o en su campo laboral, que eso es sumamente enriquecedor, que es una parte que a mí me encanta de esta oportunidad que tengo de trabajar con ustedes, porque son personas que tienen muchísima experiencia en el campo laboral y que estamos ahorita aquí juntos creando el proceso de enseñanza-aprendizaje para que ustedes le den un nombre a eso que ya conocen, a eso que ya saben,
a eso que ya han vivido. Entonces, en realidad, solamente estamos buscando la teoría, ajustarla a lo que ustedes hacen todos los días. Es su día a día. Entonces, me parece sumamente interesante y me parece sumamente enriquecedor el poder tener a tantas personas que son de otros estados, que aunque somos del mismo país, vivimos de una manera diferente nuestro día a día, aunque estemos hermanados en la disciplina. Entonces, espero que haya quedado claro la parte del criterio de evaluación. Para mí, en lo personal, es sumamente importante que haya movimiento por parte del grupo, en este caso el grupo 3, que es al que a mí me corresponde, pero los invito a todos a que haya participación en la plataforma, porque de repente ahí nosotros encontramos información sumamente valiosa para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que se dé significativamente el aprendizaje, y ahí lo podemos compartir de manera inmediata. De repente hay algunos videos que son muy enriquecedores, que se pueden subir a la plataforma, y ustedes en un tiempito que tengan libre lo visitan la plataforma, revisan el documento, y a lo mejor les ayuda a aclarar ciertas inquietudes o dudas que pudieran tener en el proceso. No sé si quisieran decirme si hay alguna pregunta respecto a esto para continuar y para empezar a trabajar en materia, más que nada. ¿Está todo claro? Hola, ¿Sí le decimos? ya escucho. Hola, hola. ¿Querían comentar algo? Hola, maestra de Pachuca. Nos llegó un Hola. correo donde dice que nos debíamos de presentar el sábado 28 de julio del 2018 una parte del grupo y la otra Ok. parte el sábado 4 de agosto. Entonces, no es correcto, nos tenemos que presentar cada fin de semana normal, aquí los 3 sábados para terminar la primera unidad. Bueno, la primera unidad ahorita yo les voy a dar una introducción de lo que vamos a ver en toda la primera unidad. La vamos a trabajar en este momento, vamos a ver los puntos específicos, y es por eso que los estamos invitando a visitar la plataforma específicamente, porque la misma información que yo les voy a proporcionar aquí va a estar en la plataforma. No desconozco específicamente la parte de la información del correo, pero les comento, las personas que no están asistiendo en este momento a la videoconferencia, no es que vayan a perder la información, porque la información la van a tener específicamente en la plataforma. Entonces, y por otro lado está la situación de que las personas que ya están asistiendo el día de hoy ya tienen su porcentaje de calificación por haber asistido a por lo menos una de las videoconferencias. Y los chicos que van a asistir el sábado 4 de agosto ya van a tener su parte del porcentaje. Sin embargo, es muy importante que las personas que no están en este momento y sí les socialicemos la información de que de ya hay que conectarse a la plataforma para que puedan obtener la información y podamos ir avanzando juntos, aún y cuando no estuvieron en la videoconferencia. Y es que no están porque no fueron convocadas, no porque no pudieran venir o no quisieran venir. Es correcto, es parte de la organización, que eso habría que platicarlo con la parte de logística. Sí, Sin porque hemos embargo, visto algunos temas. exacto, está siendo grabada la videoconferencia y se les va a hacer llegar a todos en su totalidad. Entonces Ok, no se van a perder absolutamente de nada, muchas para que todos podamos, no, al contrario, esta es la parte importante para que entendamos que lo que se trata es avanzar, pero todos juntos.
aun y cuando de repente algo se atraviese, que no lo podemos controlar, pero no pude llegar a la videoconferencia, pero yo sé que voy a obtener la misma videoconferencia y la voy a poner en mi casa, la voy a ver y entonces voy a avanzar en lo que se necesita. Y si hay alguna duda, pues adelante. El mensajito, el correo electrónico, la misma plataforma en el foro de dudas que ya les comentaron que tenemos en cada materia. Ok, gracias. Gracias a ti. Maestra, una duda aquí en Morelos. Hola, díganme. Las que no podemos entrar a la plataforma, ¿cómo le vamos a hacer? Ok, a ver, allá está. Dime, Liliana. Hay un detalle. Yo les envié, a mí me pasaron todos los correos que están registrados de ustedes. Hay muchos correos que están repetidos. Desconozco por qué. No sé si al momento de inscribirse, de pasar la información, se prestaron o pusieron el mismo correo. No sé, desconozco el por qué. Hay muchos que yo no ingresé porque no tienen correo. Después de que yo les envié los correos, muchos me estuvieron mandando que sus compañeras les habían avisado que era lo del curso, que estaba el usuario y la contraseña, pero que no estaban registrados. Les puedo yo mandar mi correo, si gustan anotarlo, para todas las que no tengan, no puedan ingresar a la plataforma o no estén registradas, ya me hagan saber eso y yo inmediatamente, las que no puedan porque a lo mejor está mala contraseña o algo, pues ya se las modifico. Y las que no están registradas, porque a lo mejor el correo no estaba o está mal o lo repitieron, de favor, yo les aviso para que sepan qué es lo que pasa y me hagan otro correo, que a lo mejor nada más lo puedan utilizar con la plataforma. Entonces ya para que no haya problema en eso, porque sí he tenido mucha inquietud en esa parte, pues, de que muchos no pueden ingresar. Sí, inclusive mis datos están correctos, pero cuando trato de meterme a la plataforma me dice que no. Entonces, mi correo es L, Ajá. G de gato, C de casa, otra vez C, ¿Sí? 195 ¿Sí? @gmail.com. Gracias. De hecho, hubo muchas que no podían ingresar por cuestión de el usuario y contraseña. Lo que yo les estaba diciendo es que en el usuario y la contraseña que yo les mandé, todo el usuario se pone en minúscula y la contraseña, la primera letra es mayúscula y lo demás es minúscula. Muchos lo ponían a lo mejor todo en minúscula o todo en mayúscula. Entonces, por eso les marcaba error. Traten de hacerlo antes de que me confirmen de que no pueden entrar así. Usuario es minúscula y la contraseña es la primera letra mayúscula y lo demás en minúscula. Entonces, chéquenlo así. Si aún así no pueden entrar, ya entonces me mandan el correo con sus datos para checar y yo modificar la información y ya enviarles la contraseña correcta o otra contraseña. Ok, muchas gracias. Dale. Otra pregunta. Hola maestra, disculpe, la tarea que usted va a dejar como actividad, ¿va a ser individual o grupal? Individual. Individual, gracias. Sí, en sus tiempos, esa es otra parte que se modificó también precisamente para poder hacer más digerible el proceso y más amigable. El hecho de pedirles de repente que se junten en equipo para realizar cierta actividad, pues como que de repente son los pequeños tropiezos que tenemos porque no todas compartimos los mismos horarios. Entonces de repente tenemos un tiempo muerto en casa. Bueno, las que no tengan bebecitos, ¿verdad? Las que no tengan niños pequeños, pero tienes un momentito en casa y te puedes sentar 10, 15 minutos y puedes realizar la actividad, la subes y seguimos con el día a día. Eso es muy importante también. Es de la lectura del Niño de Oberón, ¿verdad? Es correcto. La primera unidad, la primera actividad que nos corresponde es referente a ello. Así es. Es una reflexión. Ah, perfecto, gracias. ¿Cuántas cuartillas, disculpe? Las tantas como tú necesites para hacer la reflexión. Previo, por eso vamos a revisar un poquito de información de lo que es el contenido de toda la unidad,
porque esa es la parte que necesitamos reflexionar con ese ejemplo específicamente. Y la referencia es, perdón, la referencia es el link que nos mandó, que ahí nos puso. Así, ¿Basándonos en esta? bueno, visitaste entonces la plataforma. Sí. Ah, sí, porque en la plataforma está el link sin ningún problema. Claro que sí. De hecho, también hay una película referente a ello, pero ya eso es si quieren hacerlo. Si tienen el tiempo, yo lo recomiendo muchísimo. Está hermosa. A mí me gustó cuando yo también estudiaba la otra carrera y es lo que le comentaba a mi compañera, que a mí me gustó, vamos, me hizo recordar un poquito. Sí, claro. Correcto. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Ok, entonces está todo claro en la parte de los criterios de evaluación y la parte de la asistencia a las videoconferencias, ¿correcto? Sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces entramos en materia, ¿qué les parece? Porque, ay, se nos va a acabar el tiempo. Ok, vamos a trabajar un poquito sobre la primera unidad. El primer cuestionamiento con el que vamos a estar trabajando nosotros es la parte de si existe la infancia específicamente. Es una pregunta que nosotros necesitamos trabajar y para ello estamos haciendo como una recapitulación desde sus inicios del ser humano. Cuando estamos hablando de la infancia, nos remontamos a la edad antigua, al siglo IV específicamente, como lo pueden ver en la diapositiva, y cuando se hablaba del niño, cuando se hablaba de la infancia, hablar de un niño era hablar de un estorbo. Hablar de un niño era considerarlo una molestia, algo que no se deseaba en las familias. Es por ello que si de repente alguien lo recuerda o lo haya leído en algún momento, en la edad antigua, en el siglo IV o V aproximadamente, se utilizaban la crianza a través de las nodrizas. O sea, las personas tenían a su bebé y en lugar de arroparlo, de cuidarlo, de amamantarlo, la mamá se desentendía completamente y se contrataba a una persona o se tomaba a una persona que criara al bebé. En estas épocas también, por este mismo tiempo, se daba lo que es los infanticidios, lo que se daba el aborto muy continuamente o exiliar a los niños, o sea, los dejaban abandonados en un orfanato, en donde lo más posible era que los niños murieran, porque era una cantidad exacerbada de niños que se abandonaban. Se entendía que, o se creía, el inconsciente colectivo acerca de los niños era que eran entidades llenas de maldad. Toda la inquietud y toda la energía que los niños tienen en esos tiempos eran percibidas como algo malo, como algo lleno de maldad específicamente. Entonces, por eso se relegaba al niño. Avanzamos en la línea del tiempo que estamos manejando para este primer rubro de la primera unidad, llegamos a lo que es la parte de la Edad Media en el siglo XV específicamente, en donde se avanzó o se desarrolló, cambió el inconsciente colectivo referente al tema de la infancia o del niño y se empezó a percibir al niño ya no como un estorbo, ya no como una entidad llena de maldad. Se mutó el término niño y entonces lo empezaron a percibir como un hombre, pero en miniatura. Es decir, lo empezaron a comparar con el hombre específicamente ya desarrollado, con el adulto. Entonces se creía que lo único que se tenía que hacer era educarlo, pero cuando hablaban de educación hablaban de reformarlo, es decir, como tratar de subsanar todos los errores que se veían en los hombres adultos y que entonces decían, para que no sean así, vamos a reformarlo, lo vamos a educar. Y en ese educar o en ese criar, llevaba implícito o inmerso el cuidado físico, el proporcionarles disciplina y el obligarlos a la parte de la obediencia.
Eso es específicamente en la parte de la Edad Media del siglo XV. Después, avanzando en la línea del tiempo, en la Edad Moderna, un siglo después, o sea, un siglo después, en el siglo XVI, ya fue cuando surgió lo que es el término del niño escolar. Al momento de surgir el término del niño escolar, estamos depositando, yo lo percibo como un voto de confianza. Es como que de repente voltearon y entonces vieron a los niños como algo, como un ser independiente, como un ser importante. Entonces, viene lo que es el nacimiento del niño escolar. Se consideraba ya al niño con una capacidad innata de bondad, es decir, ya no se le otorgaban o ya no se le colgaban elementos de otra etapa de desarrollo como era en la anterior, en la edad media, en el siglo XV, en donde se le colgaban actividades o elementos de los adultos, ¿no? Y está la parte que se consideraba que los impulsos naturales debían ser aceptados tal y como eran. O sea, el niño se manifestaba el impulso de hacer algo, ya no se, ya no se veía como algo anormal o ya no se veía con un instinto de maldad, simplemente se empezó a percibir que era una inquietud propia de la edad y que entonces había que aceptarse tal y como era. La educación entonces debía intentar entender al niño y satisfacer sus necesidades para que el niño lograra mejorar los intereses naturales, es decir, para que se pudiera encauzar. Es donde empiezan a tomarse ciertos elementos para ir avanzando en lo que es la palabra infancia, específicamente en lo que estamos ahorita, ¿no? Continuando en la línea del tiempo, chicas, si hay alguna pregunta o algún comentario al respecto, nada más me hacen una señita y me detengo o le seguimos. Avanzamos en la parte de la línea del tiempo en el siglo XX, en donde el desarrollo de la vida mental era tan importante como el desarrollo físico. Es decir, es ahí en el siglo XX en donde empieza la parte emocional y cognitiva también a importar en lo que es el concepto de la infancia. Específicamente surge en este mismo rubro, en el siglo XX, lo que es la psicología conductista, que responde a una aplicación de la psicología animal en el infante, es decir, se hacen trabajos específicamente con animales para demostrar que existe propiamente, como se los estaba mencionando, lo que es el conductismo, es decir, podemos moldear ciertas conductas con ciertos estímulos específicos. Además, los padres debían imponer hábitos, empieza a trabajarse esta parte de la imposición de los hábitos y a darles múltiples impulsos o estímulos, es decir, los papás generan la manifestación de impulsos repetidos de repente en los infantes o en el niño para que se puedan crear lo que nosotros conocemos como hábitos. Pasamos a 1918-1945, que es el lapso de tiempo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde, pues obviamente, por parte de la historia sabemos que en estas situaciones de guerra, muchísimos niños fueron tomados como soldados y los utilizaron como carne de cañón, específicamente. Entonces, muchos de los que sobrevivieron sobrevivieron porque se ocultaron, porque estuvieron escondidos para poder subsistir. Hubo muchísimos niños huérfanos específicamente y como una conexión está 1989, en donde como consecuencia de la guerra surge una Declaración Universal de los Derechos Humanos y es en donde surge
en sí la parte de los derechos de los niños, específicamente niños y niñas. Consideran a los niños que los niños y las niñas, esta Declaración Universal considera que deben tener una vida independiente en sociedad y deben de ser educados con ideales, cuidar el espíritu, la esencia, del concepto que nosotros conocemos específicamente ahora en la actualidad de lo que es un niño. Además de que esta Declaración Universal proclama que se debe proporcionar a los niños y a las niñas una protección especial. Y abre pauta al camino para incluir a los niños y a las niñas en un mundo de todos y para todos, específicamente, dando el paso a la parte del siglo XXI, en donde se da la participación ya activa de los niños y las niñas en sociedad, donde se empiezan a tomar en cuenta, en donde podemos hablar, creo yo, ya de un término específico de infancia, en donde se considera como tal la infancia. Es un momento, surge el momento en donde se intenta que los niños sean niños de verdad. En esta parte se busca que los niños y las niñas crezcan en una familia, que estén inmersos en una comunidad, que tengan un ambiente propicio para generar, propicio que los llene de amor, de atención, de cuidados, de felicidad, de comprensión. La infancia como nosotros lo manejamos normalmente ahorita en la actualidad. El crecimiento tecnológico viene a dar el empuje que es, yo diría, en el que nos encontramos nosotros ahorita, y es en donde nos toca hacer como que una pequeña pausa, porque si bien nos damos cuenta del proceso que se vivió para llegar a una definición de infancia, es pues tormentoso, escabroso, triste. De repente llegamos a los albores en el siglo XXI de considerar al niño como la parte más importante y la célula más importante de nuestra sociedad, pero de repente este crecimiento tecnológico que nos está abrazando está a punto de perder esa infancia, esa inocencia, esa posibilidad de ser un niño realmente. Entonces, es ahí en donde se necesita mucho el cuidado de los padres, sí, pero no podemos dejar de echar un vistazo a ustedes, a las personas que están ahorita del otro lado escuchándome, que se están formando como educadoras, como licenciadas en educación preescolar, que vienen por un título, pero que han venido caminando con todo esto, que ustedes ya se dedican a esto, que están en contacto directo con los niños, que han visto el cambio de repente de unas generaciones a otras. No me dejarán ustedes mentir que los niños han venido evolucionando de una manera sorprendente. Entonces, es algo que no podemos detener. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario referente a la línea del tiempo que hablamos de lo que es la infancia específicamente. ¿No? ¿Todo en orden? Perfecto. Caminamos entonces en la parte de la unidad. Viene la otra parte que es importante y es con el objetivo de que llevemos los fundamentos teóricos y prácticos para las siguientes unidades, que reflexionemos un poco respecto a la conceptualización que tenemos nosotros de estos dos elementos, de la naturaleza y de la crianza específicamente, elementos que para mí son igualmente importantes desde mi opinión. Y con respecto al desarrollo y el establecimiento de la personalidad del individuo, considero que ambos tienen
un peso muy significativo y de repente eh, cuando nosotros hablamos de naturaleza o crianza, es decir, qué es lo que define la actitud o las conductas de los individuos, en este caso de los niños, es que es su naturaleza o es que así lo criaron, es como hablar de repente del debate, se crea un debate como cuando hablas de qué es mejor, la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, o de repente que hablas de esta situación entre los griegos y los troyanos, es así como un debate a veces interminable. Constantemente estamos en la búsqueda de poder definir en dónde están situadas las mayores influencias del ser humano, en la naturaleza, en su naturaleza o en su crianza. De ahí que nos topamos con diversas ocasiones en los que este debate de hablar de naturaleza y de crianza nomás no le vemos el fin. Sin duda alguna, el ADN o la naturaleza o tu gen o la genética es el código de códigos, eso no lo vamos a cambiar, no vamos a decir que no es real. Y sabemos que todo el ser humano, todo nuestro ser, y en este caso los niños también, están impulsados por él, por el código de códigos, por nuestro ADN que es en donde venimos y caemos en la parte de la naturaleza. Sin embargo, de la misma manera y sin lugar a dudas, todos nosotros, ustedes, ustedes que están en Pachuca, las otras chicas que me dijeron estaban en Toluca, creo, y no sé de dónde es el otro grupo, no tuve contacto todavía con ustedes, pero tú, yo y todos somos seres sociables por naturaleza, porque nacimos en una familia, en una sociedad. Entonces eso es estar hablando de la crianza. Entonces los genes son importantes, sí, pues es el código de códigos y es el que va a regir o es el que va a impulsar al ser, pero también y de la misma manera la familia en donde tú te crías, el entorno en donde tú te desarrollas, también tiene una influencia bastante fuerte en cómo tú te manifiestas o en cómo tú te relacionas con el entorno, con la vida o cómo te manejas ante esas situaciones. Aquí hay una frase en la diapositiva que yo creo que varios la hemos escuchado, a lo mejor con un poco, con otras palabras o con otro tono, porque pues en cada región de México se habla de manera distinta, pero el enfoque es muy similar. La frase es, ese comportamiento es genético. Es que no, todos los de la familia hacen lo mismo. Entonces, cuando escuchamos frases como estas, tendemos a dar por hecho nosotros o la persona que lo dijo o quienes nos están rodeando, que cualquier esfuerzo que nosotros podamos tratar de hacer para moldear esa actitud o ese comportamiento sería en vano. Es así como lo escuchamos y decimos, no, pues, o sea, eso es genético, o sea, ya viene así, o sea, no lo vamos a poder cambiar. Con esto sustentamos, esta frase está sustentada en la parte de la genética, es decir, considerar que lo que ya viene en mis genes no va a cambiar. Y honestamente, muchos de nosotros, y vuelvo otra vez a lo mismo, y me gustaría que si alguien está siguiendo el ejemplo que les estoy dando con esta frase, me comente, no me van a dejar mentir que de repente hay ciertos comportamientos que terminan siendo modificados por diferentes situaciones del entorno o diferentes acciones que nosotros realizamos. Y esto es específicamente hablar de crianza como tal, es decir, hablar de lo que nos rodea. ¿Sí me estoy explicando?
Hola. Sí estoy explicándome. Ok, entonces continuamos. Ah, ok, entonces, eh, tomando esta reflexión, llegamos a la parte en donde la predisposición no es lo mismo que la predeterminación. Por ejemplo, estamos hablando de la parte de la predisposición y la predeterminación. De cada 100 mujeres que padecen cáncer de mama, 7 de ellas solamente tienen el gen del cáncer. El 93% no lo tiene. Entonces, no es lo mismo la predisposición a la predeterminación. Igualmente, de 100 mujeres que tienen el gen del cáncer de mama, no las 100 lo padecen. Entonces, no es lo mismo la predeterminación la predisposición que la predeterminación. Podemos tomar también el ejemplo de la hambruna del invierno holandesa, que es una parte de los nazis. Los nazis que vivían en Holanda llevaron la comida, la desviaron hacia Alemania. En ese lugar, en ese momento, muchos hombres, muchos niños y muchas personas murieron de hambre. Había mujeres embarazadas en su segundo o tercer periodo de gestación, es decir, trimestre, y hubo niños en el vientre de la mamá que sufrieron la hambruna. Entonces ellos tenían la predisposición a desarrollar eh, hipertensión, obesidad o síndrome metabólico, porque cuando estuvieron en el vientre de mamá y sufrieron de hambruna, ellos aprendieron del entorno que era hostil y que en el momento en el que algo grasoso o algo azucarado llegara a su cuerpo, lo tenían que guardar y lo tenían que guardar. Pero solamente había predisposición. No todos los entornos lograron desarrollar eso. Esto es un es un es un ejemplo que lo pueden investigar si gustan, referente a esta parte de la predisposición y a la predeterminación. Y la otra parte en donde vamos a aterrizar la información es la parte de la educación. La educación enfocada específicamente al desarrollo humano. Cuando hablamos de educación, hablamos de 3 tipos de educación específicamente, que es la educación formal, la no formal y la informal. La educación no es otra cosa más que aquel proceso en el que nosotros nos encontramos inmersos, que tiene un diseño específico y que tiene la posibilidad de darme a mí un documento al finalizar que me avale como tal, que es este proceso que nosotros estamos viviendo específicamente. Es un proceso de educación formal, en donde cuando se termine con los créditos que ustedes tienen que obtener, van a obtener un título y las va a avalar específicamente como licenciadas en educación preescolar. La educación también puede darse de una manera no formal, en donde también se siguen normas, en donde también está establecido, en donde hay una secuencia. Sin embargo, no hay un documento al final que a mí me avale como experto en cierta materia. Y está la parte de la educación informal, que es lo que nosotros aprendemos en la cotidianidad de nuestra vida. Todos los días nos levantamos y aprendemos cosas aún y cuando no nos demos cuenta. La educación entonces, en sus 3 rubros, está encaminada específicamente al desarrollo humano. Y cuando estamos hablando de educación en el desarrollo humano, se dan estos procesos, tienen que darse estos 3 procesos: la maduración, el aprendizaje y el establecimiento de la identidad, para que el ser humano pueda lograr el desarrollo como tal. La maduración entendiéndose como el desenvolvimiento de una secuencia natural de cambios físicos y conductuales, es decir, yo puedo presentar mucha información a un niño, pero si biológicamente no hay la madurez necesaria
de sus, eh, de su parte cerebral, entonces no voy a lograr que el niño tenga la información como tal, que sea significativa. Es exactamente la misma situación en la parte del aprendizaje, tomando en cuenta como aprendizaje los cambios de relativa duración en la conducta que se producen por experiencias, ya sea conforme los organismos se adaptan y sabemos que existen aprendizajes como el aprendizaje operante, respondiente o por observación, que es como iniciamos nosotros a hacer nuestros procesos de aprendizaje, por observación, por imitación. Cuando los niños están pequeños, esa es la forma en la que normalmente se aprende, sin contar obviamente o sin dejar de lado la parte de la parte lúdica del juego. Y todo esto, el proceso de educación o de educarnos, lleva un objetivo súper importante que es el establecimiento de la identidad del individuo, que son esos rasgos o esas características que nos van a permitir a nosotros distinguirnos de otras personas, pero primero reconociéndonos nosotros mismos específicamente. Esto es en base en cuanto a la parte de la identidad. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario respecto. Esta es la información que nosotros vamos a estar, que tenemos esta semana para revisarla, para trabajar en los foros, hablar un poco de esta información para que podamos realizar la primera actividad, que como ya en su momento nos compartió una de sus compañeras de Pachuca, no, ¿sí es Pachuca? Creo que sí, sí, de Pachuca, que ya nos hizo el favor de entrar a la plataforma y revisar la primera actividad, que es esta, la lectura del caso de Víctor, el niño salvaje de Aveirón. Este es el link. Este link aparece directamente en la plataforma, que como ya les platicó el profe Moisés, está en la primera unidad, hay una parte, un rubro que dice actividad, nosotros le damos clic y ahí va a aparecer este link que ustedes pueden seleccionar y las redirecciona obviamente a la página en donde les platica un poco acerca, digo un poco porque sí está muy cortito, pero podemos enriquecerlo. Tengo yo algunos otros links que me gustaría compartirlos también con ustedes para que puedan enriquecer esta parte de la información, porque sí es bastante interesante lo que vive este niño en cuanto a incorporarse a la sociedad como tal. Entonces ahí vamos en este ejemplo se trabaja muchísimo la información de la parte de la naturaleza contra la crianza. Hay eh, mucho que pensar, hay mucho que analizar. Y súper interesante saber la opinión de cada uno de ustedes. También en la plataforma van a encontrar un libro, tienen ahí el link en las referencias bibliográficas para que puedan descargarlo. Es el libro de Papalia, es un libro muy, muy bueno. Yo les recomiendo que lo bajen. Déjenme ver si se los puedo mostrar aquí. Y hay un libro más que yo les voy a pasar el link porque me interesa que lo vean. Se llama Introducción a la Psicología, es de Linda Davidoff. Yo les voy a pasar este link también en la página. Linda Davidoff tiene conceptos que vamos a estar revisando que están bastante digeribles. Lo leemos y es muy, muy bueno. Y les digo, es igual también, está en digital, entonces no hay mucho problema con esta parte. Y
Aquí está ese libro de desarrollo humano de Papalia, que como les comento, este sí ya viene incluido en la plataforma. Entonces, aquí pueden encontrar mucha información referente a la parte de la naturaleza versus la crianza y obviamente a la parte de la educación específicamente.